Bueno, entonces según nuestro taller, nuestra teoría, vamos a arrancar con la falda semi-rotonda, que tiene un poquito de menos vuelo. Lo primero que vamos a hacer es realizar un ángulo recto, ¿sí? En un pliego de papel, dejando un espacio de 2 a 3 centímetros a los orillos del papel. Recuerden que esto es en este caso sí vamos a hacer el trazo y el molde de una vez, no necesitamos hacer aparte porque es muy sencillo el trazo, entonces pues podemos estar haciendo en uno solo las dos operaciones, no necesitamos individualizar. Ponemos el punto A en nuestro acostumbrado ángulo de siempre, ¿verdad? Entonces, por favor, una aclaración. Cuando yo hablo de los orillos del papel, es el papel original, ¿verdad? Que es un rectángulo que está perfectamente cortado, que todos sus ángulos son rectos, ¿cierto? Entonces, por tanto, yo puedo hacer esta operación de tal manera que aquí, al hacerla paralela a los dos orillos del papel, y aquí esto es un ángulo, nos va a dar un ángulo recto, ¿cierto? Esto a su vez también es una perpendicular, ¿no? Cuando cae una línea sobre la otra formando un ángulo recto. Entonces, por favor, señoras, no olvidar las normas de geometría básicas a la hora de trazar cualquier tipo de prenda. Si ustedes no tienen en cuenta estas recomendaciones y la geometría, el resultado no va a ser el que queremos obtener, ¿sí? Vamos a tener muchas fallas en el proceso y muchos errores en los trazos y por tanto el error se transfiere, si no nos damos cuenta, el error transfiere a moldes y el error sigue transfiriendo ya a corte, que ya es muy grave porque ahí ya no se puede hacer nada cuando una prenda está mal cortada. Bueno, vamos con el paso número 2. Dice que de nuestro punto A hacia abajo, digamos, según el dibujo que ustedes tienen, lo pueden interpretar hacia abajo. Según la orientación que yo estoy mostrando, sería hacia la derecha, ¿cierto? Vamos a marcar 1/3 del contorno de cintura menos 1 centímetro. Entonces, vamos a trabajar la talla 8. Entonces, 68, pero la vamos a dividir en 3. Vamos a sacar la tercera parte de 68. Aquí me dio 22.6. Menos 1 da 21.6. Entonces vamos a bajar esta medida. Y a este puntico, ¿sí?, lo vamos a llamar B. Desde el punto A hacia la derecha, según el dibujo que ustedes tienen, según como yo estoy haciéndolo, sería hacia arriba, ¿sí? Es simplemente marcar a los dos lados del ángulo esta medida, o sea, la tercera parte de la cintura, el contorno menos 1 centímetro, los 21.5 6 en el caso de mi talla 8. Entonces, en el otro lado del ángulo voy a marcar esa misma medida y lo voy a llamar C. A pesar de que tiene la misma diferente orientación, el resultado es el mismo, ¿no? Entonces es simplemente marcar en los dos lados del ángulo esa medida que acabamos de hallar. Y vamos a unir con un compás los puntos B con el punto C, ¿cierto? Yo tengo un tipo de compás que es expandible, ¿sí? Que me permite hacer curvas bastante grandes. Si no tenemos un compás, porque estos dos puntos se tienen que unir así. Si no tenemos un compás para unir estos dos puntos, como lo acabo de hacer, podemos hacer la siguiente jugada maestra. Vamos a aplicar nuestra medida 21.6, ¿cierto? Vamos a hacer desde el punto A, vamos a medir con el metro si no tenemos compás, aunque lo ideal, la verdad, es hacerlo con un compás. O sea, nos queda impecable y limpio si lo hacemos con un compás. Entonces,
Entonces vamos a nuestro 21.6, vamos a marcar punto, 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 ¿sí? Muy seguido esta medida, ¿cierto? Para obtener la curva que queremos, que deseamos trazar, ¿cierto? Muy seguido, vamos a hacer un punteado muy seguido con el metro, ¿sí? 21.6, 21.6, 21. Vamos a marcar todos esos punticos para, desde nuestro punto A, siempre el eje es el punto A, ¿cierto? El metro se mueve para poder que nos quede exacto, ¿sí? Y así podemos obtener esta curva sin necesidad de compás. Bueno, desde el punto C vamos a medir el largo deseado de nuestra falda, o sea, desde aquí, y ese punto lo vamos a llamar E. Entonces aquí lo podemos ver. En este caso yo le dejé un largo de faldas de 45 centímetros. Luego, desde el punto B, vamos a dejar el largo de falda, los mismos 45 centímetros, y ese punto lo vamos a llamar F, ¿sí? Aquí 45. Vamos a unir los puntos F con EF, con línea curva, ¿cierto? Como no tenemos un compás así de grandotote que nos pueda ayudar, vamos a usar la técnica que les explicó anteriormente, o sea, desde esta línea base, que es la de cintura, vamos a medir con nuestro metro el largo de falda, muy seguido desde esta línea, los 45, 45, 45, muy seguido, para obtener la línea del ruedo de nuestra falda semi rotonda. Entonces ya lo voy a hacer. Listo, aquí podemos ver que yo apliqué entonces con esa técnica el largo total, mi acá está, punto, 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 para obtener el ruedo de mi falda semirotonda. Vamos entonces al siguiente paso. Antes de dar costura voy a hacer una observación. Si ustedes miran con detenimiento la línea de cintura y la vamos a medir con la técnica que conocemos en líneas curvas, esta tiene exactamente la mitad del contorno de cintura trabajado. Ahí nos da perfecto, ¿sí? Nosotros trabajamos con un contorno de cintura de su cuadro de tallas de la talla 8 que decía 68 centímetros, si no estoy mal, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que tiene esa medida con exactitud. Entonces vamos a proceder a dar costuras tal como lo muestra la imagen de apoyo de su taller. Entonces se hace de la siguiente manera. El tamaño real yo estaba trabajando con esta orientación, pero en su taller escrito ustedes lo tienen orientado así, pero eso no tiene ninguna importancia. Usted lo puede empezar a trazar lo que les dije, digamos, con la orientación que quiera, ¿sí? Eso no afecta en lo más mínimo. Entonces vamos a dar, en su taller ustedes lo ven orientado así, ¿cierto? Entonces, ¿qué costuras tiene? En la línea de cintura, lo que corresponde a la cintura, le vamos a dejar una línea paralela, vamos a hacer una línea paralela a esta de 1 centímetro. Para la cremallera que va hacia la parte de atrás, vamos a dejar 2 centímetros. Para el ruedo, dependiendo qué estilo de ruedo, podemos estar dejando de 1 si es un rollo, como el que aprendimos a hacer en nuestras puntadas manuales, de 1 o de 2, dependiendo las faldas rotondas, los ruedos rotondos, nunca aguantan más de 3 centímetros en rotonda. No se dejan doblar ni trabajar. No
no es prudente dejarle una cantidad superior. Estos se trabajan o enrollados o con un dobladillo, que es con una técnica especial que hay que recogerlo para que nos gire. Y aquí en el centro, esto va a corresponder al centro delantero de nuestra falda, va en doble, de tal manera que la falda al doblarse, ¿sí? Al ponerse aquí la tela en doble, pues nos va a resultar la otra parte aquí de la falda con tan solo una costura en la parte de atrás de nuestra falda. Si no nos alcanzara la tela, podíamos dejarle también costura acá, ¿cierto? Pero entonces nos quedaría la cremallera al costado, ¿sí? Eso es todo para este tipo de falda. Obsérvese que según ya nuestra marcación que le hicimos a industrial, además de que aquí va en tela doble, si nos alcanza la tela, el hilo de la tela va paralelo a este que va a ser el centro de la falda y se va a cortar una sola vez, o sea, aquí nos va a salir completa la falda, ¿cierto? Caso contrario de la siguiente falda, que es la rotonda. Bueno, los pasos para hacer la falda rotonda son los siguientes. Paso 1. Vamos a realizar nuevamente un ángulo recto en nuestro papel, en un pliego, porque incluso hay que añadirlo porque pronto no nos cabe si es una falda muy larga, dejando un espacio de 2 a 3 centímetros a los orillos. ¿Sí? Ustedes saben que nunca se dejan pegados los trazos acá al orillo del papel. En el punto de inicio del ángulo vamos a marcar A. Paso número 2. Calcular el radio del contorno de cintura mediante la siguiente fórmula matemática que está en su taller, ya aparece en pantalla. Entonces, para hallar el radio de una falda rotonda, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Ahí la podemos ver. Radio igual al donde C es el contorno de cintura sobre 2 por pi. Pi es 3,14 según la geometría básica. Entonces vamos a aplicar esta fórmula y a ver cuál es el resultado que nos da. Entonces yo voy a trabajar con el contorno de cintura de la talla 10. Entonces el contorno de cintura de la talla 10 en el cuadro que les di es 70. 70 sobre 2 por pi, que es 3,14. Esto nos da 70 dividido en 6,18, nos da esta multiplicación. Y al dividir 70 en 6,28, el radio que vamos a utilizar para hacer nuestra falda rotonda es de 11,14 centímetros. Entonces nuestra teoría dice que desde nuestro punto A hacia la derecha del ángulo, medir el radio del contorno de cintura hallado con la fórmula anterior. ¿Qué fue lo que hallamos en la fórmula anterior? Entonces nosotros obtuvimos este resultado, 11, centímetros, que es lo que vamos a aplicar acá en nuestro trazo, ¿cierto? Desde A. Listo, aquí ya está el punto B. Y desde A hacia arriba del ángulo, pues según esta orientación que tengo acá, ¿no? Medir también el radio del contorno de cintura, punto C, el que hallamos con la fórmula anterior, ¿cierto? Paso número 4. Vamos a unir con un compás estos dos puntos, o sea, el punto B con el punto C. Muy fácil, ¿no? Con un compás normal, ¿sí? Si no se tiene compás, pues se puede hacer la técnica que ya habíamos visto. Simplemente con el metro marcamos esta medida, hacemos un punteado para obtener esta circunferencia, ¿cierto? Vamos a marcar la distancia de la que estamos hablando con la fórmula 11,14. Vamos a hacer un punteado para obtener esta curva. En tamaño natural se puede hacer perfectamente con un compás, si lo tenemos, y es mejor hacerlo con esta herramienta. Vamos al siguiente paso. Paso número 5.
Desde el punto C medimos el largo deseado de nuestra falda y este punto lo vamos a llamar E. Entonces yo voy a dejar un largo de 50, que es más o menos prácticamente hasta la rodilla. Entonces, y este punto resultante de largo lo vamos a llamar E. La misma operación la realizamos desde el punto B, o sea, vamos a volver a aplicar el largo deseado de nuestra falda, que fueron 50 en este caso ejemplo, y a este punto resultante lo vamos a llamar F. Unimos los puntos E, F en curva con compás. Bueno, pues estábamos diciendo que no tenemos un compás así de grande para hacerlo en tamaño natural. A cuarto de escala sí funciona, pero en este caso nos toca utilizar la técnica de la que hemos venido haciendo énfasis, que es marcar muy seguido desde nuestra línea de cintura, que es esta, el largo total que le queremos dejar a nuestra prenda. Entonces tenemos que marcar muy seguido esa medida, ¿no? Aquí ya se puede observar en más detalle cómo realizamos esta operación, ¿sí? Vamos girando, vamos midiendo desde la línea de cintura nuestro largo deseado de falda. Si no queremos complicarnos, podemos de una vez sumarle lo que le vamos a dejar dobladillo para que no nos toque hacer doble línea. Entonces, listo, paso número 6. Vamos a dar las respectivas costuras como lo muestra nuestra imagen de apoyo. Entonces, ¿qué dice nuestra imagen? Dice que a la línea de cintura le vamos a dejar 1 centímetro de costura, le vamos a agregar 1 de costura. Este es el centro de la falda, pues aquí no lleva costura. Al ruedo le vamos a agregar de 1 a 2 centímetros de costura. Y lo que va a corresponder al costado de la falda le vamos a dejar de 1 a 2 centímetros, dependiendo si lleva cremallera o no. Listo, entonces aquí ya podemos ver nuestro molde totalmente terminado. Entonces aquí vemos los parámetros de costura que acabamos de hablar, teniendo en cuenta que esta sí se corta 2 veces, ¿sí? Y que el hilo de la tela va totalmente paralelo al centro de la falda, ¿no? Porque aquí podemos ver la señalización que indica que vamos a doblar la tela por ahí. Listo. Bueno, aquí tenemos los dos estilos de faldas que acabamos de hacer en patronaje, tanto la semirrotonda como la rotonda. Vamos a ver en patronaje qué ocurre cuando las cortamos, porque en realidad ahí se ven muy similares. La semirrotonda nos pide que cortemos una sola vez este molde y que de ahí nos va a salir la falda completa. Entonces vamos a hacerlo y que acá pues debemos doblar la costura. Doblar la tela. Listo, aquí yo ya tengo doblada mi tela, puesto el molde para proceder a calcarlo. Listo, traspasado el molde, vamos a recortar. Listo, como lo indica en el molde, para hacer una falda, solo requiero cortar una vez. Y acá, repito, debe estar doble la tela. ¿Qué nos está indicando el molde de la falda rotonda? Primero que todo, que tenemos que cortar 2 veces este molde. Y que adicional también, aquí debe estar doble la tela. Bueno, para que pueda yo sacar las dos piezas que contiene o que tiene esta falda, no necesito estar doblando la tela. Puedo hacer también la forma, el otro método, que es hacer figura de espejo. Bueno, aquí yo ya calqué la mitad de la falda, ahora pues voy a hacer figura de espejo, como acabamos de decir. Entonces simplemente volteo el molde y seguimos calcando. Y la tela pues debe estar en doble, ¿no?
Bueno, aquí ya está colgada totalmente la falda, vamos a recortar y a coser a ver cómo se ven la una de la otra, cuál es la diferencia que tienen al coserlas y en apariencia. Acá ya tenemos nuestro resultado final, podemos ver por qué se le llama rotonda, es una falda que totalmente hace un círculo, da muchísimo vuelo cuando la vayamos a utilizar, a trabajar. Aquí está, lo hice en otro color para que fueran muy visibles las costuras, esta falda queda con unas costuras laterales, digamos que en los costados de la persona, miren la amplitud que logra dar, es una falda que ya en la realidad queda, y miren la amplitud que da, ¿sí? Esta da la amplitud de un cono y en cambio esta es totalmente un círculo. Solamente tiene una costurita en donde usted le va a meter la cremallera para poder, o bueno, depende si la está trabajando en una tela elástica, pues no lo necesitaría. Depende del estilo de falda que usted esté trabajando y el material. Bueno, vamos con nuestra falda de base. Como lo vemos en el diseño, una falda de base es una falda que tiene dos cortes en el delantero y dos cortes en la espalda. Entonces, para una sumatoria total de 6 piezas. Como paso número 1, podemos decir que como el delantero lleva 3 piezas, simplemente vamos a prolongar la línea central de la pinza hasta tocar la línea de largo total de la prenda, de la falda. Entonces aquí vamos a hacer esta operación. El trazo que hicimos para nuestra falda es el básico que ya habíamos aprendido. Entonces debemos tener en cuenta que al prolongar la línea central de la pinza, pues quede totalmente paralela al centro de nuestra falda, ¿no? Recordemos que esta medida es la distancia de busto que la aplicamos también aquí en el largo total para que nos quede totalmente paralela al centro. En el trasero de nuestra falda vamos a hacer exactamente la misma operación. Paso número 2 dice que eliminamos las pinzas y calcamos cada una de las piezas resultantes. Damos 1 centímetro de costura en la cintura, acá 1 centímetro en la cintura, ¿sí? 1 centímetro en lo que corresponde al corte, 2 centímetros en el caso de esta pieza en el costado, ¿sí? Y 5 centímetros mínimo en el largo total de nuestra falda, o sea, para el ruedo. Bueno, aquí tenemos nuestro delantero, que es exactamente la misma operación, y aquí podemos ver ya nuestros moldes como quedaron, ¿verdad? Entonces los calcamos y les dimos la costura que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces aquí podemos observar en detalle que le dimos 1 en la cintura, repito, 2 en el costado, 1 en el corte, donde va a quedar nuestro corte acá, 5 en el ruedo mínimo, y nuestra cremallera para nuestra falda va a quedar en el costado. Aquí está el piquete de la cremallera, que se hace de un largo de 16 o 17 centímetros. Más no se debe dejar de largo una cremallera. Aquí pues tenemos que hacer la señalización de doblez de la tela, porque pues aquí va a doblar. La espalda es igual, tal cual, ¿cierto? Pero pues tenemos que discriminar que es centro delantero, costado delantero, y en la espalda marcar centro espalda, costado espalda, para que no vayamos a confundir las piezas. La pretina es un rectángulo simplemente del contorno de cintura más 3 centímetros, y a este le damos 1 centímetro de costura por todos los lados. El rectángulo de ancho puede ser de 7, 8 o 9 centímetros, ¿sí? A gusto de cómo es el resultado final que yo quiera obtener, qué tan ancha quiero que me quede mi pretina.
Listo, aquí ya está nuestro molde listo para recortar con la señalización industrial, el nombre de la prenda, la pieza de la prenda, cuántas veces tengo que cortarlo, una sola vez, y la talla si es que estamos trabajando por tallas. Listo.